El caso de esterilizaciones forzadas en Perú durante los 90 se trata de un crimen de lesa humanidad. Fue una política sistemática y generalizada, es decir, fue planificada desde el presidente de la República, pasando por exministros de salud, exdirectores regionales, exdirectores de hospitales y centros de salud. Obedeció a una cadena de mando férrea. Se usó un aparato organizado de poder que no solo fue el Ministerio de Salud, sino que contó también con recursos económicos y humanos de parte de las Fuerzas Armadas. Es una política ejecutada en un contexto de conflicto armado interno y además generalizada porque se trataron de miles de víctimas. Una población civil atacada por esta política, una población civil con determinadas características. La mayoría de las víctimas de esterilizaciones forzadas, por no decir la totalidad, son mujeres. También hubo hombres. Pero son mujeres de determinadas características. Son mujeres indígenas, quechohablantes, del Ande, de la Amazonía. Son mujeres jóvenes, campesinas, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema. Fujimori empieza esta política desde que ingresa a ser presidente en los 90. El primer año establece el año de la austeridad y la planificación familiar, el segundo año la década de la planificación familiar, se modifica la Constitución de 1993, se flexibiliza los regímenes laborales. Entonces el personal de salud, por ejemplo, no tenía ya condiciones para obrar y tenía que someterse a cualquiera de los mandatos que se le impusieran. Se empieza también a documentar a través de entrevistas del Instituto Nacional de Estadística y Demográfica sobre la demanda de planificación familiar. Se empiezan a crear normas para que algo que no estaba permitido, que era usar la anticoncepción quirúrgica voluntaria, se empiece a usar. Todavía no como método anticonceptivo, pero sí para poder atender a mujeres que si se volvían a embarazar estarían en grave peligro. Pero todo eso se hizo con el reconocimiento y la garantía de sus derechos reproductivos como derechos humanos, no. Definitivamente no. Y hay evidencia porque no habían leyes ni normas que así lo garantizaran. Recién en el año 95 y de manera express se modifica la ley de población para que la anticoncepción quirúrgica voluntaria fuera un método anticonceptivo. Y recién, después de que se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, se modifica la Ley General de Salud para que cuando se trate de un método irreversible se exija el consentimiento por escrito. ¿Qué pasó entonces cuando se empezó el Programa Nacional de Planificación Familiar, de Salud Sexual y Reproductiva? Es que entre el año 1996 y 1997 se esterilizaron forzadamente a más de 180.000 mujeres. No solo de las características que ya hemos mencionado, sino de determinados territorios. No se hizo en todas las regiones del país. No, se hizo en determinadas regiones y existen documentos que prueban que se establecieron metas y cuotas para que se logren determinado número de mujeres y hombres en determinados centros de salud, en determinados hospitales de determinados territorios. Miles de testimonios así lo acreditan. Ha sido duro porque son más de 30 años buscando verdad, justicia y reparaciones integrales.
no lo hubiéramos logrado, es decir, logrado que la lucha continúe si no fuera por las miles de mujeres que han persistido en esta lucha. Tenemos los siguientes desafíos y los siguientes obstáculos que tenemos que superar. El primer desafío es en materia de verdad. ¿Por qué? Porque el fujimorismo no dejó de tener poder en el Perú. Después de los 90 y ingresar a la transición democrática en el Perú es una transición democrática trunca, fallida. Hoy por hoy tienen poder en el Congreso de la República, tienen el poder en el Ejecutivo, en la dictadura de Boluarte ahora, tienen todavía cooptados el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y es que en el Perú, y es una gran lección aprendida, las fuerzas que gobernaron en los 80 y los 90, Acción Popular, el APRA o el fujimorismo, siguen teniendo poder político, siguen estando en el control del Estado, siguen siendo, ya sea con poder directo o sirviendo al poder económico, al poder militar, con pactos de impunidad, de corrupción, siguen teniendo el control político. Y por lo tanto es complicado vencer su negacionismo, su posverdad. Ellos hablan de que las esterilizaciones forzadas son un mito, son una mentira, son creadas por la sociedad civil feminista o de derechos humanos. Tratan los testimonios de las mujeres con un desprecio que es evidencia de que en el Perú la colonia nunca se fue, de que el racismo persiste, de que existe un dominio de género, de clase y étnico-racial que lamentablemente es un gran obstáculo para alcanzar verdad, justicia y reparación. En los colegios no se habla, no se cuenta de esto que pasó. Si no fuera por los informes de la Defensoría del Pueblo documentados entre el 97, 99 y 2000, no tendríamos ninguna institución pública que diera cuenta de esto. Entonces, para evidencia y para concluir este primer desafío y obstáculo, el exministro de Salud, Aguinaga, ¿no? Que es uno de los investigados judicialmente actualmente en el caso, es congresista de la República actualmente, ¿no? Y él pues siempre está encargado de difamar tanto a las víctimas como a las defensoras de derechos humanos, como Demus, y a la que habla. Y que hemos tenido que acudir a tribunales para frenarlo, ¿no? Entonces es muy importante que el obstáculo del negacionismo con poder pueda ser vencido a través de una difusión masiva, y agradecemos por ello esta entrevista, para que nadie olvide lo que pasó, para que no se repita. Otro obstáculo, desafío y obstáculo en materia de justicia tiene que ver con que no tenemos un poder judicial independiente, autónomo, un ministerio público librado de este poder nefasto que todavía controla la Fiscalía de la Nación, que en lugar ahora de seguir fortaleciendo el sistema especializado de derechos humanos, lo que ha hecho es convertirlo en el sistema especializado contra el terrorismo. Porque hoy existe el terruqueo. Toda persona que protesta y que tiene determinadas características, como ser indígena o provenir de determinadas regiones del país, que son en las regiones donde se libró el conflicto armado interno, son catalogadas de terroristas. Y eso nos afecta también porque las víctimas de esterilizaciones forzadas calzan con ese tipo. Entonces sí tenemos ahí un grave problema de acceso a la justicia. No hemos logrado en la investigación judicial que la ampliación de la extradición a Fujimori se dé. Está estancada en el Poder Judicial con un presidente del Poder Judicial electo que obedece a ese tipo de intereses políticos.
tenemos que una investigación judicial que tiene 16 meses como máximo para ser hecha, está demorando demasiado con revictimización de víctimas, denunciantes en este caso, y pues también tenemos que bregar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga cumplir el acuerdo de solución amistosa en Mamerita Mestanza, que cumple 20 años, y también para que el caso de Celia Ramos, que es otro caso de víctima mortal en la comisión, pues el Estado peruano cumpla con el informe de fondo, se establezcan medidas de no repetición y que no se le siga dando prórrogas que no van a hacer la diferencia.